está faltando los medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos son los que más están faltando? Porque no existe una información oficial que nos pueda pues dar una idea de qué es lo que se tiene que hacer por parte de las autoridades. Andrés Castañeda, que le agradecemos que esté en la línea telefónica con Mega Noticias de TVC, él es coordinador de Causa de Salud y Bienestar Nosotros MX, pero justamente ahorita pues está llevando un movimiento de cero desabasto, hashtag cero desabasto. Esto, pues precisamente este es uno de los objetivos que busca conocer dónde está faltando, cómo está faltando, a quiénes les está faltando. Andrés, buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, Mitch, y buenas tardes, Alejandro. Coméntanos, ¿qué es lo que han encontrado hasta este momento de la gente que se ha sumado con ustedes y que ha subido a la plataforma los medicamentos que son faltantes? ¿En cuáles son los que están faltando y en qué estados son donde más está faltando? Bien, mira, pues un poco primero platicarles justo lo que decías, no existe una información clara y oficial sobre dónde hay casos de desabasto, en qué lugares, qué tipo de patologías son las que nos faltan. De ahí que desde 2019 el colectivo Cero Desabasto, impulsado por nosotros AC, implementó la plataforma cerodesabasto.org, y cuando uno entra a la plataforma, en automático se va a enviar el correo al responsable del subsistema y además se puede monitorear en tiempo real ahí en la plataforma el mapa y creamos informes cuatrimestrales. La información que te voy a dar es del último informe cuatrimestral y tenemos más o menos la concentración del desabasto es mucho más amplia en las grandes ciudades, ¿no? En primer lugar, el estado con mayores reportes de desabasto es la Ciudad de México, seguido por el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Todos los estados ha habido por lo menos un caso de desabasto, eso es importante decirlo, Mitzi. También, ¿de qué padecimientos? ¿Perdón? ¿De qué padecimientos, Andrés? Exacto, el padecimiento con más reportes son las personas que viven con VIH, seguido por las personas que viven con diabetes, cáncer, hipertensión y en quinto lugar está la epilepsia. Estos reportes han ido cambiando ligeramente. En el último cuatrimestre tenemos un repunte importante de casos de epilepsia, de casos de lupus eritematoso y de artritis reumatoide, que esto mucho está ligado también por la compra de pánico de cloroquina. No sé si recuerdan que hubo a principios de la pandemia, bueno, un poco va ligado en ese tenor, pero seguimos teniendo muchos casos de los primeros 4 que son VIH, diabetes, cáncer e hipertensión. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro. Me gustaría preguntarte a propósito de esto que señala Mitzi sobre qué entidades, qué medicinas, qué instituciones de salud son las que reportan mayor desabasto y si ustedes con los datos que tienen cada 4 meses se han dado cuenta que ha crecido exponencialmente, particularmente en una de estas instituciones. Pues sí, mira, es bien interesante cómo ha ido cambiando la proporción de reportes de desabasto, ¿no? Cuando empezamos nosotros los reportes teníamos mayoría del ISSSTE, después hubo un pico muy importante finales de diciembre de 2019 y los primeros meses del 2020 el IMSS tuvo muchos reportes de desabasto y desde abril otra vez está, digamos, en primer lugar de reportes de desabasto el ISSSTE. Bien. El ISSSTE. Aproximadamente, Andrés, ¿cuántas personas están padeciendo esta situación? Porque ya lo decíamos en un principio, no existe un registro oficial por parte de las instituciones públicas. Sin embargo, ustedes hasta ahora, ¿cuánto han ido recopilando a través de esta plataforma? Mira, si tenemos reportes específicos, más de 3.200 reportes específicos, que si lo traducimos es que son personas que no tuvieron el tratamiento necesario para atender su patología, pero también sabemos que hay muchas personas que no reportan, ¿no? Que simplemente por la necesidad y porque están en las posibilidades, pues van a la farmacia y compran su medicamento, pero también hay muchas personas que no pueden hacer esto, ¿no? Y acuden a no tomarse el medicamento o a comprar el medicamento en tianguis o en algunos espacios de contrabando de medicamento que los ponen en riesgo.
Andrés, justo para que esto no pase, sabemos que ustedes están trabajando con una iniciativa muy interesante a propósito de este registro que hacen en Cero Desabasto. Ustedes tienen la posibilidad de gestionar medicamentos y entregarlos a quien realmente lo necesita con urgencia. Mira, nosotros como tal directamente no hacemos gestión de medicamentos, ¿no? Nosotros tiene la filosofía de que resolvamos el problema en conjunto, que no puede resolver solo uno. Justo este es un problema muy complejo que viola los derechos de las personas, que tiene una responsabilidad directa, ¿no? El Estado es quien debería de hacerse responsable de otorgar los medicamentos a todas las personas, y lo que hacemos es este músculo de exigencia colectiva, ¿no? Como sociedad poder decir, aquí están los datos, aquí es donde está habiendo fallas, en estos estados, en estos hospitales, en este tipo de patologías. Cuando las personas reportan, como les decía, se envía directamente un correo desde nosotros a la autoridad responsable con el reporte anónimo de dónde estuvo el fallo, ¿no? De qué medicamento nos entregó, qué día y en qué institución. Y además enviamos un reporte cuatrimestral, así como el reporte que publicamos, enviamos unos reportes específicos para cada subsistema a los responsables para que puedan tomar cartas en el asunto y resolver el problema, ¿no? Uh-huh. Dime una cosa, Andrés, ¿cuál ha sido el problema que ustedes han detectado? ¿Es un problema de planeación o es un problema de recursos? Las dos principales causas de la falta de acceso a los medicamentos, insumos y tecnologías, también hay que decirlo, son la corrupción y la ineficiencia, ¿no? Hay corrupción no solamente en la compra, y esto es importante decirlo, o sea, muchas veces creemos que los casos de corrupción son cuando se compran los medicamentos, ¿no? Los altos niveles de gobierno, y la realidad es que hay muchos casos de robo hormiga, de pequeñas extorsiones, cuando el paciente va por su medicamento en las instituciones. Ahí hay un problema importante. Y otro muy, muy importante también es el tema de la ineficiencia en toda la cadena de acceso, ¿no? Hay veces que hay almacenes llenos de medicamento y las farmacias vacías simplemente porque no están los vales de gasolina para que trasladen el medicamento, o porque no se solicitó a tiempo, o por muchas otras razones. Entonces, es un problema muy complejo. La cadena de acceso a los medicamentos va desde cuando se planea qué se va a comprar, si se tienen los recursos para comprarlo, el transporte, el almacenamiento, hasta la disponibilidad y después la farmacovigilancia por si este medicamento tuvo algún efecto adverso, ¿no? Y en todos los eslabones de la cadena llega a haber fallas y casos de corrupción. Los ciudadanos tendrían que sentirse alarmados por esta disposición del gobierno federal de comprar los medicamentos en el exterior con esta modificación a la ley de adquisiciones, y de esta manera quizá no tener los controles específicos para todos los medicamentos. Todavía no sabemos exactamente cómo va a ser este proceso de compra, pero yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es demandar que exista el surtimiento completo y de calidad de los medicamentos, ¿no? ¿Cuál sea el mecanismo por el cual el Estado garantice esto? Bueno, esa es otra historia, pero los ciudadanos organizados debemos de exigir que esté el medicamento cuando el paciente lo necesita, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo a través del colectivo Cero Desabasto, a través de la iniciativa Mapeando el Desabasto. Y bueno, invitar a todos los que nos ven, los escuchan, a que nos reporten cuando llegan a no recibir surtimiento de su receta. Justamente por lo que mencionabas hace unos momentos, porque se están violentando los derechos y se están poniendo en riesgo pues miles de vidas al no recibir de manera adecuada y a tiempo sus medicamentos. ¿Qué consecuencias puede tener, Andrés? Sí, mira, eso que mencionas es bien, bien importante. El medicamento no es todo el sistema de salud, ¿no? Pero es una parte bien, bien importante. Muchas veces es el mecanismo que existe para tratar la patología. Entonces, si ya hay un hospital, hay una clínica, hay un médico que trató, ¿no? Ya el Estado invirtió en todo esto, la persona tuvo acceso, que este último paso no se cumpla puede tener dos consecuencias grandes, ¿no? Las consecuencias en agudo y las de a largo plazo. Depende, por supuesto, la patología. Hay enfermedades como los pacientes que viven con VIH y con cáncer, que es una cuestión de vida o muerte tener ese medicamento en sus manos, ¿no? De poco tiempo, si no se toma el medicamento, su vida corre peligro. Y hay otras enfermedades, como la diabetes o la hipertensión, que el medicamento controla la enfermedad y evita complicaciones. Entonces, el que no exista el medicamento hace que el paciente no lo tome y a la larga aumenta el riesgo de complicaciones, que además, si lo vemos en términos utilitarios,
pues va a salirle más caro al Estado después de estas complicaciones, pero sobre todo es un derecho y las personas pasan muy, muy malos ratos, ponen en riesgo su vida y es en eso en lo que nos tenemos que centrar, en garantizar y respetar los derechos. Así es, y en medio de todo este contexto de la pandemia por COVID-19, pues, y es población en riesgo, están todavía más en riesgo. Andrés Castañeda, te agradecemos esos minutos con nosotros y con esta también la información que, bueno, nos sigue también preocupando cada vez más. Andrés Castañeda, gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.